Bien, buenas noches a todos y todas. Nos alegra mucho poder compartir nuevamente este espacio, que de alguna manera hemos querido denominar como espacio familiar, pero que definitivamente es un espacio para todos y todas aquellas personas que puedan acceder, digamos, a esto que se está diciendo acá a través de las páginas de la Iglesia La Roca de Betel. Eh, bueno, el día de hoy entonces hemos tenido una serie, digamos, de charlas que hemos hablado precisamente de la revelación. Hablamos la primera vez de la inspiración, perdón, de la revelación, hablamos de la revelación general y hablábamos de la revelación especial. La siguiente semana hablábamos de teorías de inspiración, de cómo pudo haber sido inspirada la Biblia, que fue la charla de la semana pasada, y decíamos que básicamente Dios inspiró a hombres y incluso a comunidades para que definitivamente lo que ellos fueron testigos de la obra de Dios, pues esa obra de Dios se pusiera fielmente por escrito. Y hablábamos de comunidades porque las comunidades eran precisamente las que evaluaban si eso que este hombre había puesto por escrito, pues definitivamente era así o no. Porque básicamente uno diría, no, es que Lucas lo dijo. Y uno dice, pero ¿y quién es Lucas para que yo le crea? No, es un autor inspirado. Sí, pero también hubo muchos otros escritos de otras personas. ¿Por qué yo le tengo que creer a Lucas y a los demás no? Y entonces resulta que nos encontramos con una cosa muy bonita y era que hablábamos también de la inspiración de la comunidad. Y decíamos que las comunidades también habían sido inspiradas y las comunidades eran las encargadas precisamente de refrendar o de rechazar ese mensaje. Entonces, si el Evangelio de Lucas lo presentaba Lucas, pues la comunidad también era la encargada de leer eso, de escuchar eso y de decir, no, así no fueron las cosas. Y entonces las comunidades o lo aceptaban o lo rechazaban. Y entonces nosotros podemos ver que el texto bíblico que nosotros tenemos, los diferentes libros dentro de la Biblia, pues tiene una connotación muy bonita y era que no simplemente los escribió alguien y ya, y porque los escribió alguien hay que creer, sino que también tiene una cosa muy bonita y es que fueron escritos por alguien, pero fueron refrendados, fueron aceptados por una comunidad que también fue testigo de esa revelación. Entonces esas cosas son bien interesantes y bien bonitas. El día de hoy vamos a hablar precisamente de la tradición oral. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos queriendo decir es que esa revelación, ese hecho, ¿cierto? Fue presentado a un pueblo, a una comunidad o a una persona, pero ese pueblo, esa comunidad o esa persona se encargaron de que las siguientes generaciones también lo supieran y también fueran testigos y lo pudieran ver y lo pudieran vivir. Entonces, por ejemplo, decíamos, creo que la semana pasada, decíamos, ¿quién estuvo cuando Moisés estaba en el desierto y entonces la zarza ardía y no se quemaba? Y entonces él habló, y entonces nosotros decimos, ¿quién estuvo ahí para que nos contara? Pues resulta que, aparte de las ovejas, que quién sabe, y salieron corriendo también, no estaba sino Moisés, ¿cierto? Pero lo conocemos y lo sabemos porque hay una tradición oral detrás de eso. Este lo contó a este lo contó a este lo contó a este, y lo hemos venido aprendiendo y sabiendo nosotros porque luego se puso por escrito y finalmente pudimos conocerlo, ¿no? Entonces, no, que Dios actuó por medio del pueblo de Israel, pero eso fue por allá, hermanos, en el Medio Oriente, eso fue hace más de 3000 años, y entonces, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Pues resulta que precisamente hubo unas personas y una comunidad entera que se preocupó por pasar eso de generación en generación para que precisamente les llegara a su generación, a la generación siguiente, y también nos llegara a nosotros precisamente por obra de Dios. Por eso es tan importante la tradición oral. Porque si no hay tradición oral, si no hay quien cuente a los demás, pues sencillamente lo que Dios hizo cuando se reveló se quedó entre Dios y los que recibieron la revelación. Y ahí paró todo, ¿no? Imagine que Dios entonces abre el mar y pasa el pueblo de Israel y después cuando van a pasar los caballos egipcios, entonces el mar cae y se ahoga. Y nadie contó esa vaina. Todo lo hablan entre ellos y nadie lo cuenta. ¿Qué hubiese pasado con esa historia grande y maravillosa? Pues sencillamente hubiese, pues no, nada, nada. Dios sería el único que sabría de eso porque
todos los testigos murieron, ¿no? Eventualmente todos los israelitas murieron y como nadie le contó nada a nadie, pues entonces sencillamente eso se quedó. Pero gracias a Dios, Dios escogió un pueblo que tiene una particularidad y es que el pueblo de Israel es un pueblo de la tradición oral, así como lo son nuestros indígenas, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchas historias, muchas costumbres indígenas muy bonitas y que nosotros podemos conocer básicamente porque hubo alguien que nos la contó en algún momento, porque eso se pasó de generación en generación. Nosotros ya perdimos eso. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno iba a la cocina de la abuela, ¿cierto? A tomar café y se sentaba uno en la cocina de la abuela y entonces ahí es que venían los cuentos de la familia, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá construyó eso en el patio no había, y después mi papá o mi abuelo fue el que lo construyó y empezaban a contarle a uno todas esas historias, ¿no? Un poquito como cuando se reúne Carola con José Manuel, por ejemplo. Que empiezan a contar y todo uno, ve Gerardo, ¿verdad? ¿No? Ve Abelardo, y no sé qué, ve por allá que Sara, Luis Serna, y empieza uno a acordarse de toda esa gente, y habrán unos que de pronto nos escucharán, tal vez, no sé, el hijo de José Humberto, tal vez, ¿no? O tal vez, no sé, ya tantos que han llegado nuevos, que no sabrán en la vida quién será ese tal Luis Serna. Nunca, no saben, no lo conocieron. Pero hay historias y la familia se reúne y cuenta esas historias, ¿no? Perdón que aquí llegó alguien, ok. Y la familia se reúne y cuenta historias. Eso lo hemos perdido mucho. Eso lo hemos perdido mucho. Ya no nos reunimos a contar historias, así sea para reírnos o para llorar. Ya no contamos eso. Porque ahorita está la televisión, porque ahorita está el celular, porque ahorita está el internet, porque ahorita están mis amigos, porque ahorita está... Mientras que el pueblo de Israel era un pueblo de la tradición oral, de la historia, de la escucha. Y ahorita lo vamos a ver y vamos a ver unos versículos muy bonitos que precisamente nos hablan de eso, de cómo se contaban historias precisamente para hablar de esa tradición oral. Muy bien. Y así entonces a través de la tradición oral, entonces se transmite la revelación de Dios. No es simplemente contar cuentos, no es contar historias, es contar lo que Dios ha hecho en la vida de un pueblo, de una persona o de una familia. ¿Para qué lo cuentan? ¿Simplemente para saber? No, lo cuentan porque contando se alimenta la fe. A través de contar las historias se alimenta la fe, se alimenta Amén, la fe, amén, así ¿no? es. A través de contar lo que Dios ha hecho con las personas, se alimenta precisamente la fe de todas las demás personas. Entonces eso es muy importante, ¿no? Contar para avivar la fe de las generaciones siguientes. Muy bien. ¿Dónde nosotros vemos un ejemplo de eso que es bien bonito? Nosotros vemos ese ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Hay un ejemplo muy bonito de eso en Lucas 1 del 1 al 4 y Lucas es llamado como historiador, ¿no? Ya decíamos la semana pasada que la Biblia no es un libro de historia, pero, y los evangelios tampoco son historias, los evangelios simplemente cuentan cosas que sirven para la fe y la salvación de la gente. No es un paso a paso. Por eso nosotros vemos que en Marcos no se nos cuenta la infancia de Jesús, por ejemplo. No sabemos Jesús qué tan buen estudiante era o dónde estudió, si estudió karate, si era cinta amarilla, o si de pronto alguna niña le gustaba o él le gustaba a alguien, o si era cansón, o si la mamá le pegaba. No sabemos nada de eso. ¿Por qué? Porque para los evangelistas esas cosas no eran interesantes, no importaban, importaba sencillamente lo que era necesario para la salvación. Y cuando nos cuentan sobre la infancia, en el caso de Lucas o en el caso de Mateo, no nos cuentan todo acerca de la infancia, sino que nos cuentan aquello que era necesario para que quienes leyeran o escucharan esos relatos creyeran en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, a la larga, no es historia. No nos cuentan los evangelios, no son historias. No es historia paso a paso. Es simplemente contar algo para que crean. Y creyendo, diría Juan, tengan vida eterna. Y Lucas nos muestra eso en un paso a paso muy bonito. ¿Qué dice Lucas 1 del 1 al 4? ¿Alguien que quisiera leerlo? Ok, yo lo tengo. Ah, bueno, gracias. Amén. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 4, sí. 4, ok. Aquí hay varias cosas interesantes y bonitas aquí a ver. Por ejemplo, mire lo que nos dice Lucas. Lucas nos dice que lo primero que hay, ¿cierto? En una situación como esta, es un acontecimiento. Lo primero que hay para construir memoria en la tradición oral es un acontecimiento, es decir, algo pasó, ¿no? Y entonces dice Lucas, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros. O sea, lo que está diciendo Lucas es, lo primero que hay es un hecho. ¿Y Sí. cuál fue el hecho? El hecho es Jesucristo. Es decir, Amén. lo que les voy a hablar es algo que pasó, sucedió, ¿no? Hubo un hombre que llegó, nació, vivió, predicó, se enfrentó contra las autoridades y finalmente fue asesinado por esas autoridades y luego resucita a los 3 días y nos da unas tareas para hacer a nosotros como iglesia. Lo primero que hay entonces para que se forme una tradición oral es un acontecimiento, o sea, algo pasa, algo pasa. Una tradición oral no se forma sencillamente inventando. Bueno, se puede hacer una tradición oral a través de mitos y lo que sea, pero en la Biblia generalmente las tradiciones orales se forman cuando sucede algo. Entonces Dios se muestra, Dios se revela, Dios habla, Dios hace algo. Y en este caso, Jesucristo, el acontecimiento de Jesús, el acontecimiento del Hijo de Dios naciendo, predicando, sanando, haciendo milagros, enfrentándose a las autoridades y finalmente muriendo y resucitando después de haber sido asesinado. Entonces, lo primero que tenemos es un acontecimiento, pero luego del acontecimiento tenemos unos testigos, ¿no? Mire que luego de que algo pasa, eso que pasa necesariamente pasa cuando hay gente que está allí, que son testigos, o sea, personas que lo pudieron ver. Entonces ahí hablamos de comunidades, ¿no? Y entonces Lucas lo dice, ¿no? Y yo te he transmitido averiguando aquello que entre las comunidades fue cosa ciertísima, dice Lucas, o dice algo así, ¿no? Dice, te comunico aquello entre los cuales fue ciertísimo. Algo así usa la palabra Lucas, precisamente para referirse a quienes fueron testigos del hecho. ¿Cuál fue el acontecimiento? Jesús, con todo lo que hizo y lo que dijo. ¿Quiénes fueron los testigos? Mucha gente que fueron testigos oculares del hecho, lo vieron, ¿no? Por eso Lucas dice, siguiendo lo que nos han transmitido los que fueron testigos oculares desde el principio y luego, dice Lucas, se hicieron predicadores del mensaje. Entonces, en otras palabras, lo que Lucas está diciendo es, el hecho no solo, el hecho fue tan impactante, que no solo hubo personas que vieron el mensaje, que vieron lo que sucedió, sino que también hay personas que fueron capaces de ser testigos de o ser predicadores del acontecimiento. O sea, el acontecimiento era tan tenaz, el acontecimiento fue tan patente, fue tan fuerte, fue tan vivido, que luego estas personas se convirtieron en predicadores, es decir, en proclamadores de ese mensaje. Pero Amén. en una tradición oral no solamente hay un acontecimiento y unas comunidades que son testigos, sino que también hay un redactor. ¿Listo? ¿Por qué hay un redactor? Porque resulta que el acontecimiento sucede, hay unos testigos que lo pueden ver, pero ¿qué pasa con esos testigos? Esos testigos empiezan a morirse, ¿no? Esa podría ser una cosa que le pasa a los testigos. Por ejemplo, sabemos, al parecer, no bíblicamente, pero por lo menos por relatos extrabíblicos, que Pedro muere en Roma, ¿no? Por allá vemos la lapidación de Esteban, que Esteban muere.
cerca de Jerusalén. Y vemos relato de mucha gente que fueron testigos de Jesucristo, pero que con el tiempo empezaron a morir porque eran asesinados o porque de alguna manera, pues por el paso del tiempo empezaban a morir. Entonces, ¿qué había que hacer con esa tradición oral? Si un acontecimiento sucede y yo soy testigo, pues resulta que yo ya casi me muero porque ya cumplí 80 años, ¿qué hay que hacer con esa tradición oral? Esa tradición Escribirla. oral hay que escribirla, exactamente, eso hay que ponerla por escrito, y por eso Lucas dice, por eso yo también, después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribirlos por su orden. Entonces ahí entra Amén. Lucas como escritor. Pero miren lo que yo les estaba diciendo al principio. Lucas no es simplemente un escritor que se sentó en un escritorio a redactar lo que a él le parecía. Lucas escribe aquello que la comunidad dijo. O sea, Lucas escribe la tradición oral. Por eso lo de los evangelios es tan bonito. Porque los evangelios no son, es que Lucas escribió y hay que creerle. No, Lucas nos está diciendo que lo que él está escribiendo es producto de lo que otros vieron, de lo que otros vivieron, de una comunidad que fue testigo. En otras palabras, Lucas está diciendo, no me crea a mí, créale a una comunidad entera que vio, que vivió, que experimentó. Y miren que otra cosa que nos dice también Lucas bien interesante es que él no fue testigo ocular, ¿no? Él no estuvo ahí, digamos, en los acontecimientos. Lucas no fue uno de los testigos de lo que sucedió. Lucas tuvo que preguntar para poder saber, y eso también nos lo está diciendo. Entonces escribe Lucas, ¿no? ¿Para qué escribe? Precisamente para que esa tradición oral se mantenga. Y por último, entonces Lucas dice, yo lo tengo que escribir para quiénes, para ustedes, ¿no? Y entonces ahí coloca, para ti, excelentísimo Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Algunos dicen que Teófilo no era una persona, unos dicen que sí que era una persona, y el título excelentísimo parecía ser una persona como de alta alcurnia, parecía ser de pronto un miembro de algún gabinete romano, y lo que de pronto Lucas quiere hacer con el escrito es pasárselo a Roma para que las autoridades romanas pudieran ver de quién es Jesús, de qué se trata eso de Jesús, y dejaran libre a Pablo, o sea, como ayudar a Pablo, como que fuera un documento de defensa. Pero otros dicen que Teófilo no es una persona, sino que Teófilo es un epónimo, epónimo. Y epónimo significa que Teófilo no es una persona, sino que el nombre quiere dar a entender que se trata de una comunidad o un número de personas. ¿Por qué? ¿Qué significa Teófilo, por ejemplo? ¿Recuerdan? Teófilos. Teo es Yo teo Dios y filo es como familia. Filos es amor. Entonces, filo. Teos es Dios y Filos, amor. Oh, ¿Sí? De donde amor. sale filosofía, de donde sale Filadelfia, ¿cierto? Teos es Dios y Filos es amor. Bueno, que sería amor de hermanos, ¿no? Por ejemplo, en Filadelfia sería el amor entre hermanos o el amor filial. Entonces, está bien. Entonces, digamos que de alguna manera Teófilo podría ser una persona, o algunos consideran que es un epónimo, que quiere decir que este evangelio va dirigido a todos aquellos que aman a Dios. Teófilo, el que ama a Dios, o los que son amados por Dios. Puede ser también otra traducción. Como por ejemplo, Oscar, esta semana que leías Segunda de Juan, que Segunda de Juan empieza probablemente con un epónimo, a la señora elegida, ¿no? Y tú explicabas muy bien, la señora elegida no es una señora, no es que Segunda de Juan está dirigida a una señora, sino que Segunda de Juan está dirigida muy probablemente a la iglesia, a la señora elegida y sus hijos. Entonces, ese es un epónimo, es decir, se trata de, yo hablo a una persona, me estoy dirigiendo supuestamente a una persona, pero realmente no es una persona, es un grupo de personas. Entonces, Teófilo puede ser una persona, pero lo más probable es que no lo sea, sino que sea un grupo de personas. Entonces miren cómo aquí está el proceso de tradición oral. ¿Cómo lo ven? Hay un acontecimiento, hay unas comunidades, hay un redactor y hay unos lectores, ¿no? Que se habla de Teófilo,
pero que definitivamente nos incluyen a todos nosotros y nosotras porque somos lectores de esa, precisamente, esa tradición oral. Entonces, miren este esquema. Ahí está Jesús, ¿sí o no? Ahí está Jesús. Los hechos, los eventos, la predicación y él. Pero nosotros estamos por acá, miren, las personas de hoy, esos somos nosotros. Y nosotros estamos separados de Jesús. No lo digo espiritualmente, lo estoy diciendo en tiempo. Es decir, lo que Jesús haya hecho o haya dicho, usted y yo no lo vimos. ¿O sí? Nosotros no sabemos de eso, No, no vimos, no, nosotros no estuvimos ahí. no Entonces nosotros estamos. estamos separados por tiempo, estamos separados por un espacio geográfico, estamos separados por más de 2000 años. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es lo único que nos conecta? La tradición oral. Sí. Es decir, lo que dijo e hizo Jesús, lo vieron unos testigos que lo empezaron a contar a otros y a otros y a otros y a otros, hasta que por fin se crearon los evangelios, es decir, algo se escribió. Y a través de los evangelios, Jesús llegó a nosotros. Amén. ¿Y ven eso? A través de los evangelios, Jesús llegó a nosotros. Amén. Nuestro contacto con Jesús es lo que escribieron sus testigos, o sea, la tradición oral. Si esa gente se queda callada, si esa gente no predica, si esa gente no escribe, si esa gente no habla, ustedes y yo estábamos adorando a la luna, las estrellas, el mar, el sol, todo eso. Sí. ¿No? No sabríamos de Jesús. No sabríamos de Jesús. Por eso contar es importante. Por eso contar es importante. Tener la capacidad de hablar, tener la capacidad de contar, tener la capacidad de decir es importante, ¿no? Y hay un texto muy bonito en el Salmo 78. Hay un texto muy bonito que precisamente nos habla de esa necesidad de contar y de la importancia de contar. Quisiera que por favor alguien me ayudara ahí, no sé si de pronto Oscar, Islena, no sé, quien quiera, nos leyera el Salmo 78 del 1 al 8. Y miren, y me gustaría que le prestaran muchísima atención a lo que se dice con respecto al recordar, con respecto al hablar, con respecto al eso, al contar lo que pasó, ¿no? Y cómo lo que pasó ayuda, digamos, de alguna manera a, pues al presente, ¿no? A la fe del presente. Por favor, ¿quién nos puede colaborar? Sí, aquí ya lo tengo. Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Sí, mi amor, pues llámelo, yo estoy acá ocupada. Mute. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a las generaciones, a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serán como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Miren todo lo bonito que nos... Gracias, Islena. Miren todo lo bonito que nos suelta este salmo, ¿no? Y entonces dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinen su oído a mis palabras, a las palabras de mi boca, hablaré, abriré mi boca en proverbios, hablaré de... Pero entonces miren lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 2, hablaré de cosas escondidas desde tiempos antiguos, y el 3 dice, las cuales hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron. Miren lo que dice el salmista, ¿no? Es decir, ¿por qué el salmista sabe lo que sabe? Porque sus padres se los contaron. Y miren lo que dice en el versículo 4.
Por eso no se las vamos a ocultar a sus hijos. Se las contaremos a la generación venidera y les contaremos las alabanzas a Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces miren cómo el Salmo 78 nos dice, a nosotros nuestros padres nos los contaron, pero nosotros se lo vamos a contar a la generación que viene. Miren lo que dice el versículo 5 al final, la cual mandó a nuestros padres que se notificasen a sus hijos. O sea, es una orden. Tienen que contárselo a sus hijos. Y miren el versículo 6, para que lo sepa la generación que viene y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán también se lo tienen que contar a sus hijos. ¿Qué es lo que les tienen que contar? De las obras y de las proezas y de las maravillas y del poder de Dios. Nuestros padres nos lo contaron y nosotros se lo tenemos que contar a la generación que viene. ¿Para qué? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios. Se lo repito, ¿para qué lo tienen que contar? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios. ¿Cómo no se olvidarán de la obra de Dios? ¿Cuál es la manera en que la gente no se olvidará de la obra de Dios? Porque lo contamos. Exacto, porque lo contamos, porque hablamos, porque contamos, por la palabra, como dice Carolina. El testimonio, ¿no? Por el testimonio. ¿Cuántos de nosotros hablamos en familia de las cosas que Dios hace, no? ¿Cuántos de nosotros hablamos en familia de algo? La fe de estos pueblos solamente podía subsistir si ellos contaban, si ellos hablaban. Si ellos no hablan y ellos no cuentan, la fe del pueblo muere. Tan sencillo como eso. ¿Cómo la fe nuestra subsistirá en nuestras familias? Porque nosotros contamos y porque nosotros hablamos. Si nosotros nos callamos, nos da pena, nos da pereza, no tenemos tiempo para las vainas, pues entonces ¿cómo queremos transmitir esa fe? Este muchacho no entiende, este muchacho no aprende, este muchacho no tiene fe, él no escucha. La premisa para escuchar es que alguien hable. Salmo de reflexión histórica es llamado el Salmo 78 y dice un autor biblista español que se llama Luis Alonso Shekel, dice, olvidar es un delito y es fuente de otros delitos. Es decir, si los padres no cuentan, los hijos no escuchan y no aprenden. Y si los hijos no aprenden, se olvidan de Dios y de sus mandamientos. Por lo tanto, por eso las generaciones se olvidaban de Dios y hacían una cantidad de delitos. Porque los padres no contaban, porque las generaciones se olvidaban de Dios. Por eso el remedio para esto es la tradición oral. El remedio para olvidar es volverlo a contar y volverlo a vivir. Miren lo interesante del versículo 7. Estas personas contaban porque las generaciones nuevas tenían que escuchar lo que Dios ha hecho en el pasado a fin de que pongan en Dios su confianza. Contar lo que Dios ha hecho alimenta la fe, no solo la mía, sino de los que me escuchan. Contar lo que Dios ha hecho alimenta la fe de las generaciones venideras y de todos los que me escuchen de aquí en adelante. Dos cuestiones importantes para hablar de la historia de la tradición. La primera es la importancia de la enseñanza, como dicen los versículos 1 al 4. Para hablar de la tradición oral hay que tener dos cosas en clara. La primera, la importancia de la enseñanza. ¿Tenemos algo para decir? ¿Usted y yo tenemos algo para enseñar? El testimonio, lo que leyó acá Islena estaba muy bonito. Abriré mi boca, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron. Por eso no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Para este pueblo hay una cosa fundamental, la importancia de la enseñanza. Se enseña, se le cuenta a las generaciones venideras. ¿Y qué le contaban? No le contaban las historias de la Llorona, de la Patasola, del Duende.
que también son historias chéveres para contar, porque eso de alguna manera mantiene lo cultural allí. Pero no, ellos no le contaban de esas cosas, ellos le contaban lo que han vivido, lo que los padres le contaron. ¿Y qué les contaban ellos? Cuando Dios hizo esto, cuando Dios hizo aquello, entonces nosotros éramos un pueblo esclavo y Dios nos sacó, entonces nosotros nos iban a matar tal pueblo, nos iban a matar, y Dios nos ayudó. Entonces contaban historias de cómo, por ejemplo, un día Josué dice, sol, detente, y el sol se detuvo, y entonces los enemigos iban a volar, pero entonces ellos pudieron ganar la batalla. Entonces contaban cómo pasaron por aquel mar, y entonces ellos pudieron pasar por lo seco, pero los otros fueron ahogados, o cómo obtuvieron la tierra prometida, o cómo Dios les habló, o cómo Dios les castigó, o cómo Dios les enseñó, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos era muy importante contar. ¿Y contar qué? Lo que Dios había hecho por ellos. Por eso la pregunta es, ¿tenemos algo que decir? ¿Tenemos algo para enseñar? La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de tradición oral es la siguiente, la importancia de la experiencia. La primera era la importancia de la enseñanza. Aquí es la importancia de la experiencia. Versículos 5 al 8 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. La importancia de la experiencia. Somos conscientes de que el testimonio bíblico también es testimonio de experiencias para nosotros. Estas personas contaron lo que les pasó, contaban lo que vivían, contaban lo que sentían, lo que habían experimentado con Dios, con su pueblo. Estas personas no hablaban en vacío, hablaban de lo que ellos mismos habían vivido también. Hemos vivido en otros momentos experiencias con Dios nosotros también. Usted ha tenido la experiencia de que Dios le hable, ha tenido la experiencia de que Dios le arregle algo, ha tenido la experiencia de que Dios le ayude en algo, de que Dios le sane, de que Dios le, no sé. ¿Hemos tenido experiencias con Dios? Amén. ¿Se las hemos contado a los demás? Amén. ¿Se las hemos contado a los demás? Mire que es muy importante cuando nosotros predicamos de la Biblia, ¿no? La gente a veces dice, no, pero venga, es que usted me dice que evangelice, pero yo de qué les voy a hablar, yo no me sé la Biblia. Es que muchas veces el mayor testimonio no es memorizarme los textos bíblicos, claro que hay que hacerlo, pero a veces el mayor testimonio no es ese, el mayor testimonio es qué hizo Dios en mí. Porque muy chévere hablar de lo que Dios hizo con David, con Moisés, con Pablo, con Pedro, con todos ellos, chévere. Chévere, hay que saberlo, tenemos que saberlo. Pero qué chévere cuando nosotros decimos, pero aparte de eso, Dios en mi vida también hizo esto. Dios me ha enseñado esto. Dios me sacó de aquello. Yo soy un testimonio de que Dios provee, de que Dios sana, de que Dios bendice, de que Dios arregla matrimonios, de que Dios, no sé, lo saca uno de la cárcel. Es decir, que la gente también pueda ver que yo no estoy hablando de lo que otros han hablado, que yo estoy hablando también de lo que yo he experimentado. ¿Hemos vivido en otros momentos de experiencia con Dios? ¿No son esas experiencias motivo suficiente para no dudar? En otras palabras, los hechos del pasado deben alimentar la fe del presente. Los hechos del pasado deben alimentar la fe del presente. Se puede decir en una frase muy bonita que le escuché a un pastor amigo alguna vez. No dudes en la oscuridad lo que Dios te prometió y te ha mostrado a plena luz. No dudes en medio de la oscuridad lo que Dios te ha mostrado en plena luz. Es decir, lo que Dios ya hizo en otras oportunidades me da pie para que yo confíe en la oportunidad que estoy viviendo ahora. Si Dios pudo antes, puede en este momento. Amén. Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Amén. Si Dios actuó en esta persona, también puede actuar en la vida mía. Amén.
Por eso De, entonces, señor, de hecho, una persona le puede a uno refutar algo de la Biblia diciéndole, no, pues es que eso fue hace muchos años y uno cómo va a saber si eso fue cierto o no fue cierto. Pero ¿quién le va a refutar algo que uno mismo ha vivido? Es que yo era así y ahora soy así. Es mucho más, inclusive más fácil de demostrar que la misma Biblia, ¿no? exactamente, es más vivencial, ¿no? Pues, por ejemplo, alguien que Dios ha sanado de cáncer, ¿no? No, es que ese cuento de la sanidad es puro cuento, eso está en la Biblia, eso quién va, usted sabe si es verdad, pero yo estoy parado frente a alguien que Dios sanó de cáncer. No, muy bonito eso de las familias y todo eso, pero ¿quién más? Pero yo estoy parado frente a alguien que se iba a divorciar o que se divorció y Dios le recuperó el hogar. No, pero es que no, pero yo estoy parado frente a alguien que consumía drogas y ahorita no lo hace. No sé, es decir, es muy diferente la situación, ¿no? Les voy a pedir entonces Perdón, también aquí, señor, señora. no, que quería hacer un comentario de eso lo que dices, porque también a veces cuando hay personas que no son obviamente creyentes, entonces lo que dicen, oh, lo que le hicieron fue un lavado de cerebro. Entonces lo que dicen es que uno repite lo mismo que, que, que le han enseñado, ¿no? Lo que las otras personas hablan. Pero cuando ya uno tiene su testimonio, uno dice, no, no es así, porque Dios hizo esto y esto y esto en mi vida, ¿no? Imagínate, y uno ahí qué hace. O sea, si tú me dices, no, es que Dios en mi vida hizo esto, yo, ¿qué te voy a decir? Yo, no, pues que mira que teológicamente eso es imposible que te pase. Bueno, no es Porque eso posible. dice mucho, le lavaron el cerebro. Sí, no, lo viví, lavado de cerebro, lo que quieras, pero yo lo viví, me pasó. Y eso es precisamente de lo que se trata la tradición oral, de contar lo que vivieron las personas y las comunidades. ¿Por qué? Porque los hechos de Dios en el pasado alimentan la fe en el presente. Les voy a pedir ayuda aquí para leer estos textos que están acá. Éxodo 13 y Levítico 23. Tal vez Islena podría leer por favor Éxodo 13. No sé si Carola o Carolina o alguien más quiere leer Levíticos 23, 40 al 44. ¿Levíticos qué? 23, Aquí está. ahí está, 40 Sí, al ahí está. 44. Entonces, cualquiera que quiera leer, Éxodo 13 13, 1 al 19. Ok, dice así. Consagración de los primogénitos israelitas. El Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame al primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib y en este mismo mes deberán celebrar estas ceremonias, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jesubeos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor del Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello.
Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. El paso del Mar Rojo. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Yo creo que hasta ahí, Lena, yo creo que me equivoqué y lo dejé hasta el 19. Ajá. Pero yo creo que va hasta ahí, hasta el 16 nomás. Ok. Gracias, pero yo creo que me equivoqué ahí, en vez de poner un 9 puse un 6. En vez de poner un 6 puse un 9. Miren lo bonito de ese relato, ¿no? Que parece así como muy enredado porque se habla de una fiesta y de no sé qué, y de panes sin levadura y no sé qué. Tengamos cuidado porque las píldoras para la memoria, o sea, la tradición oral, no es solamente contar, como contar una historia, como no, en ese tiempo el rey David hizo esto, en ese tiempo Dios hizo aquello, en ese tiempo Jesús hizo lo otro. No solamente se cuenta con historias, también la tradición oral se tiene que fijar o se fija a través de fiestas, ¿no? Yo creo que dicen que uno de los países que más festivos tiene es Colombia. No sé si habrá otro que lo iguale a Colombia en festivos, pero el país que más festivos tiene es Colombia. Y uno le pregunta a la gente, ¿este festivo es de qué? El festivo que viene es para celebrar qué, y nadie tiene ni idea. Entonces se celebra el día de San José, el día de la Virgen, el día de la Sagrada Familia, el día de la Anunciación, el día de los Reyes Magos, el día de no sé qué, y se celebra un montón de días que uno ni sabe. A uno lo que le interesa es que ese día es festivo y me puedo quedar un día más en la finca, o ese día no voy a trabajar, o lo que sea. Eso es lo único que a uno le interesa. Pero uno no sabe por qué celebra las fiestas. Miren lo bonito del texto bíblico. El texto bíblico dice, hay una fiesta y que tendrán que celebrarla así y no comerán esto y comerán aquello. Pero lo bonito de ese texto, de lo que nos enseña la Biblia, es cuando dice, y cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué hacemos esto? Tú le dirás. Miren lo que dice. Versículo 3 puede ser. Y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no coman leudado. Pero lo bonito está acá, en el versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus hijos. Pero mire lo que dice más abajo, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿O qué significa esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir a la tierra de Egipto a todo primogénito. Porque aquí la historia era que debían consagrar a todo primogénito, tanto de animales como de personas. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué se consagra? Cuando tu hijo te lo pregunte, tú le dirás, lo que pasa es que éramos esclavos en Egipto y Faraón no nos dejó salir y Dios, digamos, de alguna manera hizo morir tanto a los primogénitos del pueblo de Egipto y a nosotros no nos tocó. Entonces, ¿cómo se aseguraba el pueblo de que esa historia del éxodo no se olvidara? Se contaba, pero aparte de contarse, ¿qué más se hacía? Se celebraba, se hacía una fiesta para eso, ¿no? Para memoria, Se hacía una para fiesta que quede como para la memorial. memoria, exactamente, se hacía una fiesta para la memoria. Qué interesante eso, ¿no? Qué bonito eso. ¿Qué dice Levítico 23? Ahora sí, Carola, por favor.
Bueno, dice el 40, ¿no? Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Interesantísimo entonces. Ah, sigue, perdón, falta uno. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solamente solemnes a Jehová. Exacto, gracias. Interesantísimo. ¿Para qué se hace la fiesta? No, pues para que comamos y bebamos, y para que la pasemos bueno. Y además se hace la fiesta pues, para que el lunes sea festivo, ¿no? Para que no nos toque trabajar y activemos la economía. No, 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 no. Nada de eso. Las fiestas no se hacen para comer y beber y ta. Claro, uno se regocija y se alegra, pero las fiestas tenían un propósito. ¿Por qué? Mira lo que dice en el 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Toda una fiesta. ¿Para qué? Para que la gente para que quede recordada y memorizada para siempre. Exactamente, para que la gente no olvide, para que la gente recuerde, para que la gente lo vuelva a vivir, para que la gente lo vuelva a experimentar. Como una fiesta solemne a Jehová. Exacto. Olvidar de alguna manera es pecado. ¿Cuántas veces nosotros no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y no se lo contamos a nadie? Olvidar es pecado. Sí. Sí. Y no quiero aumentar un pecado más al catálogo de pecados que todos. No se trata aquí de eso. Pero de alguna manera se trata de ser conscientes que olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no contarlo a los demás, también es una forma de ignorar lo que Dios ha hecho. También es una forma de decirle a Dios, pues no me interesa. La tradición oral no eran solo historias, también lo fueron las fiestas, las costumbres y hasta las comidas. Todo tenía un mismo fin. No debemos olvidar. No debemos olvidar. No olvidar. ¿Qué podríamos hacer nosotros y nosotras en este tiempo para no olvidar? ¿Qué podríamos hacer cada uno de los que estamos aquí? Primero recordar, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? No sé, cuando me llevó a este país, por ejemplo, en el caso de los que están allá, o cuando me dio a mí la oportunidad de ingresar a una universidad, o cuando me dio a mí la oportunidad de tener un negocio, o cuando me dio el hijo, la hija que tanto le pedí, o cuando me sanó de aquella enfermedad, o yo no sé, acordarnos de qué fue lo que Dios hizo. Y luego de que nos acordamos de lo que Dios hizo, ¿de qué manera podríamos contar eso? Que no sea simplemente hablando. Bueno, si es hablando, pues hablamos. Pero también sería muy chévere contarlo de otra manera. ¿No? No sé. Todos los últimos viernes de cada mes invito a mi familia a cenar. Y cuando mi familia me pregunte por qué nos invitas a cenar todos los viernes de cada mes, es porque una vez estaba yo enfermo y me iba a morir y los médicos dijeron que ya no tenía solución y Dios me sanó. Y con esta cena yo no solamente recuerdo lo que Dios ha hecho, sino que también se lo transmito a ustedes, a mi familia, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis nietos. No sé, una idea, se me ocurre pues cualquier cosa, ¿no? Algo así, pero que nos ayude a no olvidarnos y que nos ayude de paso a contarlo, que eso era la idea de los relatos, de las fiestas, de las canciones, ¿no? Contárselo a los demás, que no quedaran en el olvido. Era pecado de alguna manera que los hechos de Dios se quedaran en el olvido de las personas. Bien, ¿alguna reacción? De hecho, nosotros los 24 de diciembre tratamos de hacer una cena muy especial precisamente porque el primer 24 de diciembre con mi esposita, pues yo me emborraché como desde el 23 de diciembre y tomé toda la noche. Cada que yo me desperté el 24 de diciembre por la noche me había gastado todo el dinero y no teníamos nada que comer. Había arroz y frijoles, no había ni un huevo.
Y era tanto el arrepentimiento y tanto el dolor que yo sentí que yo le decía, Señor, algún día yo quiero que me dé una oportunidad, porque yo me quería hasta aventar de un tercer piso. Y después de que ya el Señor me sacó pues del licor y todo eso, y que empezamos a vivir diferente en agradecimiento, en gratitud y en recordatorio de lo que ya no éramos, de lo que ya no era yo, entonces siempre hacíamos eso, una cena muy especial el 24 de diciembre, y nos acordamos siempre de eso porque eso fue De los horrible. frijolitos De los frijolitos. y el arrocito. Y hay otra cosa que también la palabra de Dios dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, ¿no? Amén, así es. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los judíos son unas personas, mejor dicho, Dios sabe por qué los escogió a ellos, porque esta gente es tremenda, porque ellos apenas vinieron a tener país, vinieron a tener una tierra en 1948 después de miles de años. Y ellos estuvieron prácticamente en diferentes sitios, en diferentes países. Y uno que vive aquí en estos países ya se da cuenta, por ejemplo, que nuestros nietos ya no quieren hablar casi español. Ellos hablan puro inglés, los nietos de Carola también. Los niños de pronto los de Carolina también. Estos niños no quieren hablar español, y ya como que las tradiciones nuestras, la cultura y muchas veces hasta el mismo credo en la tercera generación se pierde, porque nosotros no tenemos esa costumbre o esa firmeza de poder uno contar generación tras generación, transmitirle nuestras culturas, nuestra fe, nuestro lenguaje. Y uno se queda sorprendido. Los judíos, después de tantos años, de miles de años, cientos de años sin tierra, y ellos nunca perdieron ni su cultura, ni su fe, ni su dialecto, ni sus tradiciones, diversas rituales y tradiciones. Imagínate. Y nosotros aquí llegamos, segunda generación, tercera generación, ya nadie sabe lo que es el 20 de julio. Ya nadie celebra absolutamente nada. Nadie sabe qué es un sancocho, nadie sabe qué son frijoles, nadie sabe qué es arepa. Imagínese que a su hermano Ulises una vez le hicieron una entrevista de trabajo, y en una empresa por ahí él llegó todo pensativo y decía, y entonces llegó todo pensativo y dije, papá, bueno, ¿y qué le pasó a usted? No, es que vengo de hacer una entrevista. Y yo, sí, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué es lo que se celebra el 5 de noviembre? ¿El qué? ¿El 4 de noviembre? El 20 de julio. ¿El 11 de noviembre? ¿Qué celebra el 20 de julio? El 20 de julio. Y entonces le dijo a mi papá la independencia de Colombia. Y entonces él empieza, ¿qué pasó? Y yo, no, ¿y qué contestó? Y dice, no, es que yo dije que el 20 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen, y mismo me echaron de ahí. Nosotros no tenemos en cuenta esas cosas. Nosotros de por sí perdemos esas tradiciones, esa cultura, esa forma de expresión. Nosotros ya muy fácilmente, segunda, tercera generación, ya se pierde. Aquí hay muchas personas que sus hijos no hablan absolutamente nada de español. Y entonces, eso es algo que hay que rescatarle a los judíos, que ellos, gracias a Dios, el Señor escogió, Dios es todopoderoso y sabía a quién depositarle esa confianza, y ellos pudieron ir contando. Y siguen. Estén donde estén, a las 3 de la tarde están orando. Voy a parar aquí la grabación. Nos despedimos de todos los que estuvieron el día de hoy. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.